Nos dice el apóstol San Juan que la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, pero que los suyos no la recibieron. ¿Y para ti, la palabra es lámpara para tus pasos? Bienvenidos, queridos hermanos, soy el Padre Ángel Gabriel y esto es Lámpara para mis pasos. Hoy, sábado 17 del tiempo ordinario, el Evangelio nos enseña sobre el martirio del Bautista. A partir de ello, quisiera compartirles 3 enseñanzas. 1. Opinión de Herodes. El Evangelio nos narra que en aquel tiempo oyó el virrey Herodes lo que se contaba de Jesús y dijo a sus ayudantes: «Ese es Juan Bautista, que ha resucitado de entre los muertos, y por eso los poderes actúan en él». Herodes Antipas, queridos hermanos, confunde el obrar de Jesús con el actuar de Juan el Bautista, afirmando que Jesús era Juan el Bautista resucitado. Herodes tenía miedo, pues su conciencia se sentía intranquila por haber matado al Bautista. De esta manera, Jesús nos enseña a guardar su palabra para tener la conciencia en su paz. ¿Examinamos nuestra conciencia en la paz de Jesús o en el miedo que paraliza? ¿Guardamos su palabra para mantener la paz interior? 2. Danza sensual. El Evangelio nos indica que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado por motivo de Herodías, mujer de su hermano Felipe, porque Juan le decía que no le estaba permitido vivir con ella. Quería mandarlo matar, pero tuvo miedo de la gente que lo tenía por profeta. El día de cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que pidiera. Ella, instigada por su madre, le dijo: «Dame ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan Bautista». El Evangelio, queridos hermanos, testimonia que Herodes había mandado arrestar al Bautista por instigación de Herodías, quien buscaba la muerte de Juan. La ocasión llegó el día de su cumpleaños, con la danza sensual de Salomé, hija de Herodías, que gustó tanto que llevó a la promesa fatal de darle lo que pida. Así, el Evangelio nos advierte de lo fatal de hacer promesas bajo los efectos del alcohol y la lujuria. ¿Nos cuidamos de no caer en los excesos propios de una vida licenciosa? ¿Somos prudentes al hablar para siempre prometer obras buenas? 3. Juan decapitado. Finalmente, el Evangelio nos señala que el rey lo sintió, pero por el juramento y los invitados, ordenó que se la dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Sus discípulos recogieron el cadáver, lo enterraron y fueron a contárselo a Jesús. Herodes, queridos hermanos, en medio de la euforia del vino y de la impureza, cae en la cuenta de la gravedad de su promesa. Él estimaba a Juan el Bautista, pero termina cumpliendo el deseo de Herodías, mandando decapitar a Juan. Los discípulos de Juan se acercan para recoger el cadáver y darle sepultura. Con ello, el Evangelio nos revela la fidelidad del Bautista al anuncio de la palabra de Dios y a la denuncia del pecado. ¿Somos fieles al anuncio de la palabra de Dios? ¿Denunciamos el pecado y sus estructuras, incluso a costa de la propia vida? Pidamos al buen Dios, por intercesión de nuestra Madre la Virgen María y de San José, nos conceda estas 3 gracias para vivir la palabra. 1. Que examinando nuestra conciencia en la paz de Jesús o en el miedo que paraliza, guardemos su palabra para mantener la paz interior. 2. Que cuidándonos de no caer en los excesos propios de una vida licenciosa, seamos prudentes al hablar para siempre prometer obras buenas. Y 3. Que siendo fieles al anuncio de la palabra de Dios, denunciemos el pecado y sus estructuras, incluso a costa de la propia vida. Muchas gracias por su sintonía, queridos hermanos. Hasta aquí conmigo en esta meditación de la palabra.
Soy el Padre Ángel Gabriel y esto fue Lámpara para mis pasos. Que Dios nos bendiga a todos.